es contactado, escritor, con una experiencia de toda la vida. Es así, Ricardo. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, que se ha dado de esta forma tan bonita y espontánea. Sí, hace muchos años, hace mucho tiempo, que empecé en estos temas vinculados a la vida en el universo, al misterio del fenómeno ovni, estos temas que tanto inquietan. Inicié en este asunto de muy jovencito en mi país de origen, en el Perú, y a día de hoy lo sigo investigando, lo sigo viviendo, lo sigo difundiendo, como siempre he dicho, no para que las personas tengan que creer en estas cosas, sino para que piensen, reflexionen y puedan sacar alguna conclusión que los ayude a crecer, de que nunca hemos estado solos. Así es. Ricardo, la verdad que es una alegría enorme. El sincronismo nos reunió y hace tiempo que te seguimos. He estado en uno de tus encuentros en provincia de Buenos Aires, muy hermoso. Un grupito tuvo un avistamiento y la verdad que la experiencia fue fantástica. Para empezar así, entrando en calor, siempre se habla en este mundillo ufológico de la versión conspiranoica, ¿no? Y realmente es como masivo ya, digamos, los programas conspiranoicos, la ufología, digamos, pesimista, por así decirlo, con una visión de vaso medio vacío. Y siempre nosotros, la escena ufológica, ufólogos uritorcos, durante 4 años, estamos por cumplir 4 años, no entendíamos cómo no se desarrolla esta posibilidad de ver una ufología positiva. Y yo creo que vos te encuadrás, por lo que hemos seguido, digamos, en tu carrera investigativa, de escritor, con esta visión positiva, ¿no? Siempre dando un mensaje elevador, corriéndole el velo a la historia quizá del planeta, a la historia ufológica. ¿Por qué crees que sucede esto, de esta visión pesimista y conspiranoica de la ufología? Obviamente el escenario es muy complejo. Creo que hay de todo en el universo. Estoy convencido que seres con las más variadas agendas o intenciones han llegado a nuestro planeta. Algunos siguen aquí en nuestro mundo. Y esto ha llevado a que otros escritores, investigadores ajenos a lo que yo difundo, se hayan concentrado más en la parte tenebrosa, oscura, extraña, de esas acciones no humanas y no éticas en nuestro mundo. De que ha ocurrido, que sigue sucediendo en cierta medida también. No obstante, como bien dice, se ha exagerado este tema de una manera delirante. Yo he tenido la oportunidad de participar en muchos congresos en Europa, en Estados Unidos, de haber conocido en persona y haber compartido con David Guy, haber estado con Zecharia Sitchin en la Expo Conscious Life en Los Ángeles. Ahora mismo estoy viajando a los Estados Unidos en breve para un congreso que me han invitado en Laughlin, en Nevada, donde van a estar importantes investigadores también de estos temas. Y creo que respetuosamente se ha exagerado la visión no positiva detrás de los seres que nos contactan, detrás de los seres que están detrás del llamado fenómeno ovni. Dicho de otro modo, y yendo al grano, decir que seres vestidos de humanos y que son reptiles, que algunos de ellos se han involucrado en la política, como el caso de Hillary Clinton, que todo el mundo de las conspiraciones decía de que era un reptil vestido de humano y ahora todo el mundo le quiere votar para que no salga Trump en Estados Unidos. Es decir, es un escenario bastante hasta gracioso. Yo he tratado de concentrarme en lo positivo que hemos vivido, porque así fue mi experiencia. Yo nunca fui raptado ni abducido, como se comenta en algunos congresos de ufología. Soy solo un testigo de contacto, como muchos hay en el mundo. Ya he difundido mi experiencia, cómo empezó todo en mi país, en la adolescencia en el Perú, cómo me involucré en estos temas en la medida que fueron transcurriendo los años. Me despidieron de un trabajo por dedicarme a la difusión de todo esto. De los 19 años estoy dedicado tiempo completo, de alguna manera, a investigar estos temas, y allí pues encontré esta distorsión sobre el fenómeno ovni y el contactismo. Como lo hablaba con Paola Harris, que la deben recordar, es una reconocida investigadora ovni, una periodista ítalo-norteamericana, que en su día fue la asistente personal del creador de la ufología moderna, como es el doctor Joseph Allen Hynek, aunque ya falleció, su memoria sigue con nosotros. Y Harris decía que, sobre todo en el mercado norteamericano,
y lo he dicho bien, mercado norteamericano, porque ese tema se volvió comercial, pega más, me imagino que el término se entiende en Argentina, pega más hablar de los grises, de los reptiloides, de las conspiraciones, de el Área 51 y ese tipo de cosas. No digo de que no exista o exista, valga la redundancia, algún tipo de conocimiento auténtico detrás de esa cortina de humo que hemos visto, pero la manera como se ha exagerado, como ya dije, es tremenda. Así que puedes encontrar a escritores como Whittle Strieber, que escribió Communion, que luego se arrepintió de lo que dijo, de Travis Walton, con quien vamos a estar ahora también en este congreso, el famoso leñador de Arizona, que en los años 70 tuvo la supuesta abducción allí en los Estados Unidos, y dijo que también pues, la película Fire in the Sky había exagerado su caso. Entonces, yo conozco estas cosas en los lugares donde ocurrieron los hechos, conozco a los testigos en persona, y te puedo garantizar que todo se ha distorsionado. ¿Quién lo distorsionó? Por una parte, los testigos, por otro lado, los periodistas que lo difunden, pero por encima de todo, y aquí lo inquietante, y estarían entrando en ese terreno de conspiración, hay agencias, servicios que tratan de intoxicar la realidad del fenómeno OVNI. No es ninguna paranoia de los investigadores, eso existe, a mmí me consta, yo he tenido experiencias personales con ese tema y no me considero ningún tipo importante, pero he tenido experiencias de esa naturaleza. Paola Harles ha tenido, hasta una bomba la han puesto en su coche en su día, así que existe. Les interesa que la gente esté en piloto automático, durmiendo, entorpecer estos temas. También algunos investigadores, entre comillas investigadores, que muchos de ellos en realidad son copy-paste de internet, no se ensucian los zapatos, no investigan, se prestan a distorsionar el tema por asuntos personales, algunos hasta pagados por servicios de inteligencia, otros porque creen que son más serios apareciendo en un programa de radio o televisión criticando y criticando, pensando que con eso tienen como un aura de objetivo, y en realidad están haciendo un papelón que todavía no se han enterado. Todo eso lo he visto, y lo único que he intentado realizar en mi humilde camino de difusión es no intentar convencer a las personas de que hay otros seres que vienen con propósitos positivos, que nos ha afectado maravillosamente nuestra vida, que lo hemos compartido con mucha gente en el mundo. Solo lo compartimos para que escuchen la otra campana, como decimos en Perú, que escuchen la otra campana. No todo es tan tenebroso, hay intereses creados para intoxicar, distorsionar el tema, y creo que por ahí está la respuesta a lo que preguntas, ¿no? Sí, en la cena pasamos una película con el sentido de despertarnos un poco, que se llama La Quinta Ola, no sé si la viste. Pero fue un gran juego la pasada de esta película, ¿no? Tratando de ver las distintas olas que son mentiras. ¿Se entiende? O sea, ver que siempre hubo grupos extraterrestres tratando de ayudar a la humanidad, no para destruirla, que le dieron información para sanarla, no para enfermarla, que le dieron información para elevar la conciencia, no para dormirlo. Y en realidad lo que se vio después de la película es que realmente esos mensajes no lo vemos. O sea que el lavaje de cabeza es constante, ¿no? Por todos los medios posibles, ¿no? Claro, reitero, si bien es cierto hay de todo en el universo, las acciones que han llevado a cabo grupos no humanos visitando la Tierra, la mayoría de ellas han sido para promover el conocimiento de la Tierra, ayudarnos genéticamente en la evolución, encender la antorcha de la cultura y las primeras civilizaciones. Con esto no digo que, por ejemplo, ¿no?, el Cusco, Machu Picchu, la línea de Nazca en mi país fueron construidas por extraterrestres. Yo acabo de estar allí visitando, por ejemplo, Chavín de Huántar, que tiene más de 3.000 años de antigüedad en los Andes de Huascarán, en la zona de las montañas de Ancash. Creo que esto lo hizo el ser humano, mis ancestros en el Perú, como también otros lugares que hemos visitado, como, no sé, Egipto, México, etc. Pero eso sí, ninguna de estas civilizaciones apareció de la nada, siempre emergía un ser de un lago, salía de una cueva, llegaba de las estrellas y entregaba la misma información. Es decir, había un propósito de ayudar a que esta humanidad permaneciera. Y hasta el día de hoy hemos permanecido. En estos millones de años de historia hay algún interés que es variado, pero obviamente si hubiesen querido destruirnos, y hablo globalmente de las civilizaciones extraterrestres que nos visitan y algunas entre nosotros, hace tiempo nos hubieran pisoteado, porque tienen una tecnología, un conocimiento que escapa incluso a nuestra imaginación. Siguiendo con esta historia un poco
complicada que tenemos en la posibilidad de tomar conocimiento. Sabemos más de la vida de Tinelli que de Giordano Bruno. Uno dice Giordano Bruno, ¿qué es un desodorante, un perfume? No, no es. O Plotino, que no Pluto, no Plotino, un filósofo, lo confunden con Pluto. O qué sé yo, hablar de Horus. Claro. Y vos trajiste un personaje, como tantos personajes olvidados como es Roerich. Hoy estábamos tratando de tomar un poco de información. Era un gigante, ¿no? Era un gigante, sin duda. Y no conocido. Y este gigante, evidentemente, estaba un poco más allá del grosso de la humanidad. Trajo un mensaje gigantesco y nos pasó desapercibido. En la década del 30-40 trató de hacer un memorándum de la paz, ¿no? Previendo una posibilidad de una guerra que después... Correcto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y generando esta bandera fantástica que vos trajiste acá a Capilla del Monte. Y yo sé que vos estás muy involucrado con la historia de Roerich. Contanos un poco, creo que has estado hasta en Rusia, si no me equivoco. Sí, más de una vez. Yo conocí la obra de Nicolás Roerich en Perú, en la biblioteca de la Orden Rosacruz de Lima. Estaba allí y en la inmensa biblioteca que tenían en Polo Libre, y seguro la deben seguir teniendo, hace mucho tiempo que no la visito, estaba husmeando los libros. Yo vengo de una familia que siempre le interesó la cultura. Uno de mis tíos, abuelos, era el director de la Biblioteca Nacional de Lima y uno de los grandes coleccionistas de libros y de cerámicas prehispánicas, Juan Mejía Vaca. Así que siempre tuve una fascinación por la investigación, por los libros, por la cultura. Así que estaba siguiendo ese trazo genético, esa herencia de mi familia, husmeando en esa biblioteca maravillosa de esta orden mística, esotérica, que tiene siglos y siglos de años de antigüedad. Y bueno, allí descubrí Corazón de Asia, uno de los libros de Nicolás Roerich. Me interesó más que todo por las expediciones y el esoterismo de Asia Central. Luego, más tarde, al publicar mi primer libro, a los 22 años, Los Maestros del Paititi, cito brevemente a Roerich, porque lo empecé a investigar, porque él había tenido algunas experiencias con el fenómeno ovni. Una experiencia maravillosa en los años 20, donde acompañado de lamas buriatos, lamas de Rusia, había observado un objeto dorado que estaba sobrevolando la zona, pero no solo el objeto, porque algún despistado dijo de que era un globo meteorológico, un globo que se detiene, que se mueve y que vuelve. Obviamente, cada fenómeno tiene que contarse en su contexto. Hubo un silencio sepulcral. Los animales se detuvieron. Vino un perfume con olor a rosas. Y en ese momento hasta el viento había cesado. Y allí ocurre el avistamiento. Luego se marcha el objeto y los lamas que acompañaban a Roerich, este importante pintor, explorador, arqueólogo de origen ruso, nació en San Petersburgo, le dijeron, fue un signo de Shambhala. Es decir, un globo meteorológico te para el viento, hace que los animales se detengan, que genera un ambiente místico, es un disparate, ¿no? Pero obviamente los escépticos, los malos escépticos, ser escéptico está bien, dudar, pero el mal escéptico que por necedad o por lo que fuese, como dije hace un momento, ataca todo es otra cosa. Dijeron que era un globo y no es así. Yo cité ese caso brevemente en mi primer libro y me concentré en los siguientes, en un objeto de poder que se cree Nicolás Roerich conoció. Algunos dicen que le fue entregado un fragmento de ese objeto llamado Piedra de Chintamani en Rusia, otros dicen que se lo entregaron en otro país de Europa, otros dicen que él lo encontró en una de sus expediciones en Asia Central. Como sea, lo tuvo, uno de los 3 fragmentos de Chintamani. Chinta en sánscrito significa pensamiento profundo, mani, joya preciosa, la joya del pensamiento profundo, una piedra para co-crear realidades. Y con ese fragmento, se dice, habría persuadido al presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt para que se firmase el 15 de abril exactamente de 1935 el Pacto Roerich. Y ahí se creó todo el tema de la bandera de la paz basándose en el símbolo, un símbolo chamánico, poderoso, antiguo de Mongolia, increíble. Para la gente que está escuchando el programa de radio, el término chamán o chamánico no viene del Perú, ni de México, ni de la Argentina, sino de Asia Central, exactamente de Mongolia y del Altai siberiano. Chamán significa hombre o mujer sabio. Así que Nicolás Roerich empezó a trabajar con todo esto
murió el año 1947, oficialmente murió ese año en el Valle del Culo, la India, y su pacto prosperó en países de América Latina, entre ellos la Argentina, y se ha mantenido vivo a pesar de la muerte de Roerich, gracias al Museo Roerich de Moscú y al Museo Roerich de Nueva York. A raíz de esto, pues, se creó la UNESCO. La UNESCO se basa en los principios del Pacto Roerich, y más tarde algunas ONGs de varios países trataron de hacer suyo el símbolo y promover trabajos de paz. Y en los años 80, y estoy contando la historia muy cortita, la doctora Alicia Rodríguez, una reconocida actriz mexicana de Televisa, doctora en literatura, de origen español, que llegó como exiliada política por la Guerra Civil Española a México, y es más mexicana que española porque prácticamente vivió toda su vida allí, conoce a Frances Grant, que era la mano derecha de Roerich, la que convenció a varios políticos latinoamericanos para firmar el pacto, y Frances Grant le entrega la responsabilidad de reactivar el Comité Internacional de la Bandera de la Paz. Lo hace Alicia Rodríguez en el año 85, un comité que ha inspirado, a mi entender, a muchas ONGs de América Latina, incluso de Argentina, para que puedan trabajar también con la Bandera de la Paz, cosa que me parece maravilloso, porque creo, y esta es una opinión personal, que el símbolo de la Bandera de la Paz no es propiedad de nadie, por más que esté contando la historia del comité oficial. Entonces, yo el año 2007 empecé a trabajar con la Bandera de la Paz, a raíz del viaje que hicimos al desierto Gobi, el primer viaje que hicimos a Mongolia. El año 2014 viajé por primera vez al Beluk, al Altai, la montaña que amaba Roerich. Ese mismo año 2014, Alicia Rodríguez me entrega la Bandera de la Paz, que es una distinción simbólica. Esto de ciudades de paz, embajadores de paz, es una distinción simbólica para comprometerte con la paz. No es para que lo pongas en una tarjeta, fui nombrado embajador de paz por la ONG tal. Me parece que hay que ser un poco más humildes, ¿no? O sea, los únicos que pueden nombrar oficialmente embajador de buena voluntad de la paz o algo así es la UNESCO, punto. Todo lo demás son obsequios simbólicos para comprometerte con la paz. Entonces, al año siguiente, Alicia Rodríguez a mí me pide ser parte del Comité Internacional. Yo dudé, porque estoy más concentrado en otras cosas, que pensé no me iban a permitir trabajar en todo esto. Y bueno, finalmente acepté ser el coordinador de la Argentina y del Perú, donde tenemos un equipo. Y Roerich tenía un encargo de los maestros, que es otro tema alejado del fenómeno ovni, sino el mundo intraterreno, la misteriosa y esotérica Hermandad Blanca, que le habían dicho que ese símbolo es tan poderoso, es un símbolo cósmico, que debería ondear y anclarse oficialmente, y aquí voy a tratar de explicarlo. No es lo mismo, por más que tenga mucha intención, obsequiar la bandera, hacer toda una ceremonia de conciencia, como pasa en un ritual místico desde siempre en la historia de la humanidad. Lo hacían mis ancestros en el Perú, los mayas, los egipcios, los sumerios. Ancla, sé que suena muy esotérico, pero la gente lo va a entender, ancla energía de otra forma. Y eso faltaba en Capilla del Monte. Sí. Afortunadamente, el camino había sido sembrado gracias a maravillosas personas, que mucho antes que nosotros estuviésemos aquí, ya habían trazado el camino, así que lo hicimos juntos, ¿no? Y Nicolás Roerich decía, a raíz de los mensajes de los maestros, que ese símbolo debía ondear en los centros de luz del planeta, es decir, en los corazones espirituales del planeta, las zonas fractales, como le llamamos nosotros. Y considero que Capilla del Monte es el corazón espiritual de la Argentina. Hay muchos lugares de poder de Argentina. Yo conozco Argentina desde La Quiaca, como dice la canción, hasta Tierra del Fuego. La he recorrido casi toda. Tiene lugares maravillosos, increíbles. Y creo que el Uritorco es la referencia espiritual en el imaginario popular, si quieren, de los argentinos. Entonces aquí se tenía que anclar. Termino mi relato diciendo que el 5 de diciembre pasado hicimos la ceremonia. Vino Alicia Rodríguez por primera vez a la Argentina, que fue un hecho fantástico, porque Argentina fue el país que le negó el asilo político cuando ella estaba huyendo de la Guerra Civil Española. Por eso fue a México. Entonces ella volver a la Argentina con 80 y pico de años y al corazón espiritual de la Argentina entregar la bandera de la paz fue increíble. No fue fácil, porque obviamente gente con muy buenas intenciones pero que no conocía esta historia, quisieron impedir que esto se hiciera en un primer momento, ¿no? Pero lo hacían con buenas intenciones, yo lo entiendo así, trataban de cuidar ciertas cosas, y cuando comprendieron lo que era el símbolo, cuando comprendieron todo esto, porque alguien dijo, bueno, Ricardo González está trayendo un símbolo a las Naciones Unidas, y más bien aquí debería haber un símbolo nativo.
y yo les corregí. El símbolo de la bandera de la paz no es un símbolo de las Naciones Unidas, es un símbolo nativo. Es el símbolo original del chamanismo. Es anterior a mi propio país, al Perú. Lo que pasa es que a veces opinamos sin conocer, sin investigar. Entonces se comprendió todo esto, nos unimos y bueno, ustedes lo habrán vivido. Sí, había una lluvia ese día tremenda impresionante. y me dijeron, va a ir 10 personas al teatro, lleno, la gente Sí, de pie. sí. Van a ir 15 personas a la plaza, repleto. Incluso no llovió en la plaza, fue increíble. Por eso este 5 de diciembre, cumpliéndose un año donde simbólicamente se decreta Capilla del Monte como territorio de paz, no como un premio, porque hay muchas cosas que corregir. Y ahora lo hablo desde vecino, porque ahora tenemos nuestra base de operaciones aquí en Capilla, sino como un compromiso para el futuro, como un compromiso para ver lo que nos une y no lo que nos separa. Así que este 5 de diciembre vamos a hacer una conferencia, si me permiten mencionarlo ya que estamos en el tema, que es gratuita, con el auspicio de la Secretaría de Cultura, este 5 de diciembre en el Teatro Enrique Muñoz, donde vamos a hablar de la paz en tiempos de crisis según Shambhala, según porque acabamos de estar otra vez en el Altai, fui otra vez al Liceo Ortogovia, hay muchas cosas nuevas para compartir. Vamos a pedir una colaboración que es productos no perecederos para la gente más necesitada de la región. Esto lo coordina directamente la Secretaría de Cultura. Y luego de ello vamos a izar la bandera monumental en el mástil, que esto ha ido un poco despacio, pero hemos podido construir un mástil dedicado para que la bandera de la paz siempre ondee en la plaza. Este mástil lo hemos pagado nosotros, ¿eh? Esto no salió un peso de la gente de Capilla, sino lo hemos pagado nosotros, ¿ok? Es un obsequio a la gente de Capilla, para que esta bandera esté ondeando al lado de la bandera argentina, que es sagrada, y otras banderas que hagan falta. Así que es un logro enorme, histórico, nunca pasó esto en la historia de la Argentina, y el 5 de diciembre están todos invitados. Luego en mi página web, que es Legado Cósmico, o en el sitio que tenemos, que es Centro Ruerica, y pueden estar al tanto de lo que estamos haciendo. Siempre se está hablando constantemente, y esta es la tecla de algo que queríamos hablar, de un gobierno de Illuminatis, un gobierno oscuro. Increíblemente, mirá que hemos escuchado programas de radio, y desgraciadamente, así como el bisturí puede sanar, también puede hacer daño. Internet tiene ese doble filo, ¿no? Y se ha generado una movida de conspiranoicos tan grande, tan fuerte, y nunca, jamás, se ha hablado del gobierno positivo del planeta, de la hermandad blanca. Parece como que está fuera de moda. ¿Cómo es esto? Porque la psicología humana es así. Recordamos con mayor facilidad las desgracias ajenas que las cosas positivas. Si un vecino tuyo es padre por primera vez, y todos sabemos que esta persona de pronto no tenía la capacidad de engendrar y es padre, tiene 2 niños hermosos con su mujer, es una noticia. Pero si de pronto este vecino tiene un accidente, eso corre como reguero de pólvora, ¿no? Si una persona con mucho esfuerzo logra comprarse un terrenito para construirse una casita de Capilla del Monte, es una noticia. Pero si de pronto se le incendia la casa, eso está en la boca de todo el mundo. Y podría seguir poniendo ejemplos. Es la naturaleza humana, pero no es nuestra naturaleza, es una parte de la naturaleza humana donde nos concentramos más en el morbo. Y eso es lo que atrae, ¿no? Lo vemos en la televisión, en el cine, violencia, sexualidad y una serie de cosas. Creo que lo positivo es más poderoso, solo que tiene menos publicidad. Y esta hermandad blanca o logia blanca o este gobierno interno positivo del planeta, que también tiene muchos matices en interpretación, depende cómo lo veas, si es de la perspectiva asiática, tibetana, si es la perspectiva metafísica que proviene de la teosofía o de la contactista. Son matices muy complejos de comprender, pero de que existe, existe. Y esto involucra directamente la fenomenología del Uritorco, de la presunta ciudad de Erz, que tampoco es su nombre auténtico, sino es un nombre simbólico que fue acuñado, algunos dicen, por Ángel Cristo Coglanis, uno de los contactados célebres de los años 80 aquí en Capilla del Monte, no el primero, pero sí uno de los más importantes a mi juicio. Entonces, esto de las luces de Maya, Huitaicón, Panticuama, Tocor, está en el borderline entre el contactismo extraterrestre y la hermandad blanca intraterrena. Está en un punto de conexión que hace tan mágica y especial a Capilla del Monte. Así que estamos difundiendo esto
aunque mucha gente me asocia al fenómeno ovni, de los 16 libros que ya he escrito, la mayoría de ellos están relacionados a la Hermandad Blanca, ¿no? O sea, he difundido más sobre ese tema que sobre el fenómeno ovni, y lo seguiré haciendo, ¿no? El legado de Nicolás Roerich está vinculado con todo esto. No, nada, tú lo has dicho, yo estuve a punto de comentar este tema de lo que significa la paz en definitiva y lo que están haciendo por la paz aquí en Capilla y bueno, es lo que acabas de decir vos con respecto a la gente, ¿no? A la negatividad, a darle más importancia a lo terrible, a lo malo, que a lo puro, a lo bueno. Y aquí hay gente maravillosa, o sea... Maravillosa, y estamos todos, somos bastantes los que estamos. Yo creo que el ser humano por naturaleza es un ser hermoso. Sí. Es un ser hermoso. El tema es el software, como digo yo, sí, no el hardware. Es lo que los programas que vas involucrando en tu vida, y por eso algunas personas son agresivas, atacan a otros, se ponen... Y uno dice, ¿por qué esta persona habla mal de otro? ¿Por qué esta persona es agresiva? ¿Por qué esta persona se comporta así con el vecino? No se justifica, pero si estudias su infancia, las cosas que le pasan, no sabes si está enfermo, actúan o reaccionan de una manera tremenda. Yo creo que se puede lograr la unidad en la diversidad, como decía Roerich. Y la mejor manera de hacerlo es con el conocimiento, con la amabilidad, claro. Como le decía al amigo el otro día que nos encontramos, yo sé que para algunos es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Tal cual, sí, es realmente eso. Creo yo que estamos aquí todos amontonados, ¿no? Estamos y mezclados. Y bueno, tal vez este tipo de seres que todavía no están un poco en la luz, como así decirlo, si están acá seguramente están haciendo un trabajo y en algún momento lo podemos llegar a lograr todos juntos, ¿no? Porque si estamos en este lugar tan especial, como lo has dicho, yo creo que en algún momento se va a lograr un poquito más de transparencia y de amor, ¿no? Tal cual. Ricardo, has sido el Roerich de América, prácticamente, porque has transitado lugares increíbles, ¿no? Sí. No sé si te tenés que ir en un tiempo determinado, pero no, yo creo que en 3 o 4 horas podemos hablar un poquito de tu vida, nada más. Has estado en la Cueva de los Tallos. Sí, el año 2002. En una de las entradas que, por nuestra pequeña investigación, pudimos saber, vimos un video casi dramático, porque te metiste ahí, sí, con un grupo de gente, empezó a llover, si no vi mal, ¿no? Algo así. Sí, sí, siempre llueve allí. En realidad hay varios grupos que han bajado a la Cueva de los Tallos, pocos, pero varios, no solo fue el mío, del año 2002. Participé de una expedición muy interesante con mi querido amigo Rafael Calderón de Quito, una de las personas que más conoce sobre la Cueva de los Tallos. Sería interesante que él en algún momento viniese a la Argentina y pueda compartir también sus investigaciones, sus experiencias. Fuimos un grupo internacional. Hay otros vídeos, pero no son nuestros, sino de otros grupos posteriores. Lo que tenemos son fotografías, porque todo nuestro vídeo se estropeó. Habíamos filmado un vídeo, si mal no recuerdo, Hans Baumann lo había filmado, que vino con nosotros, él vive ahora en España, y se perdió el material. Se había perdido todo. Pero tenemos las fotografías, los testimonios, los recuerdos de lo que fueron 3 días enteros dentro de la cueva. Una cueva que fue encontrada, algunos dicen en 1967 por Morix, un halo nacionalizador argentino, y luego establecida como un hallazgo a través de una acta notarial en Guayaquil. Yo he estado varias veces dando conferencias en Guayaquil, lo conocimos a Gerardo Peña Mateus, el abogado de Morix, y él fue el que hizo la rúbrica, ¿no? la constatación a través de la notaría, como abogado, que se había encontrado esta cueva. Es verdad que la cueva ya tenía indicios desde militares ecuatorianos que habían recorrido la zona, pero Morix fue quien la dio a conocer abiertamente. Luego la aparición de Erich von Däniken, contra las distorsiones del caso que ustedes ya conocerán, pero no es un mito, estuvimos allí. Creo que hay incidencia humana dentro de la cueva, no que fue construida completamente por alguna civilización, es natural, inmensa, pero acondicionada, y esto nos hace replantear nuestra historia. Es un lugar increíble de contacto. Ricardo, hacemos una pequeña pausita y continuamos. Corte comercial.
contactado, así que te pido mil tranquila, disculpas. el 90% es correcto decir contactado, es una persona que claro, tuvo pero contacto. es como que se interpreta también... Es que hay una connotación en la ufología, sobre los he visto, mantengo contacto con ellos y todo lo que ya sabes de lo que me pasó, pero prefiero decir testigo, o sea, que doy testimonio que me pasó como otras personas, claro. para bajarle un No, y poco aparte esa pomposidad, ¿no? Suena, exactamente, suena como más sincero, más humilde, Sí, más, no sé. Real. Real, claro, sí, porque Ahora no. inclusive acá en este lugar todos son contactados, es impresionante. Es como Yo lo creo, que hablábamos yo creo que hay recién, mucha ¿no? gente, muchísima gente en Capilla que ha tenido contactos, sin ninguna duda, pero también como Sí. pasa en otros pueblos de contacto, Sí. como Aguascalientes en el Perú, como Monte Shasta en California, Tepoztlán en México, lugares similares a Capilla del Monte. Bueno, está mal que lo diga, pero también hay gente que delira, también hay personas Claro. que forman sectas y hay que tener cuidado. A mí la semana pasada uno de los invitados me dijo, entonces sos una contactada. Y la verdad es que yo nunca pensé Es eso, correcto el porque uno a término. veces tiene ciertas experiencias que no sabes si, o sea, yo pienso, no sé si son reales o no, o son cosas diferentes que a veces te suceden y te quedas pensando, ¿y qué Si fue? estás en tu A casa ver. y tienes una sensación poderosa de salir al jardín y sales y ves una luz anómala, que no es un satélite, que hace zigzag, se mueve, hay una interacción sobre el Cerro Ritorco, eres una contactada. Eso ya es una contactada. De pronto, o Bueno, fuiste a mí- contactada. claro. No depende Yo- si lo mantuviste en el tiempo. Yo tuve dos experiencias, ¿no? Una en una noche de tormenta que de a la madrugada se me tapó la ventana en una luz roja muy brillante, en un rojo muy raro. Y cuando me levanté sin miedo, pues soy sumamente miedosa, me levanté a mirar qué era, hizo un ruido así, se fue. Y cuando me paré estaban unas nubes rasgadas muy lejos allá en el horizonte. Sentí como que algo había sido. Bueno, ahí fue donde me dijeron, ¿no? Un par de experiencias así que vos decís, soñé, no soñé, qué sé yo. Pero acá es como que, todo, como estamos en este lugar tan especial, Es muy fuerte aquí este lugar. cualquier cosa que te sucede, el otro te dice, sos una contactada. Y en realidad uno se queda con la duda, no sabes, pero que bueno, que ha sido algo diferente o... No importa si sos o no sos contactada, Claro. en este lugar creo que es muy especial esto. Lo es, lo es. De la Cueva de los Tallos, fuiste a una de las entradas, la de que yo vi en el video. Fui a dos. Ojos en la espalda. Fui a dos, pero decidimos entrar en ese entonces en la cueva de Coangos, que para mí, no es porque haya entrado ahí, pero para mí es la entrada clave. Después hay otra entrada que es la cueva de la Unión. No, estoy bien. No, estoy bien, gracias. Hay otra entrada de la Unión que la fuimos a explorar. Yo no llegué a entrar allí. Fueron algunos compañeros amigos nuestros, pero no puedes avanzar mucho a nivel subterráneo. A nivel ya de fenómenos interdimensionales es poderosa. Hay otra cueva a la que había ingresado tanto Julio Goyen Aguado, ¿lo ubicas? Se ve. Como Janos Morix, que está debajo de un río. No, esa cueva ya no se puede entrar, está tapada. Y no Tiene se ubica. trampas. No. O sea, Claro. tenemos una idea meridiana de dónde está, pero no se puede entrar. Y la otra, la grande en la que entramos nosotros, se cree que Morix en ese trecho dinamitó. Lo que pasa es que hay mucha gente que cuenta cosas y habla de la cueva de los Tallos, pero nunca fue. Entonces, si tú nunca vas ahí, tocas de oído. Claro. Por más de que reúnas mucha información. Yo leí el libro Lírico y Profundo, que Sí. es de un amigo de Goyen Aguado. Sí, lo leí. Y lo que comenta La guerra. Es impresionante. Es uno de los libros, los dos libros más sensatos sobre la cueva de los Tallos. Es el de Aguirre. Aguirre no fue, pero Aguirre está hablando de las experiencias de Julio Goyen Aguado, Claro. que él sí fue. No sé si te ubicas bien el mapa de América del Sur, pero si buscas, cuando vuelvas a casa, busca el mapa de Ecuador, fíjate en Coangos y luego mira Cajamarca en Perú, donde están los baños del Inca, donde murió Atahualpa, ¿no? Ajá. Había un túnel que conectaba Cajamarca con la cueva de los Tallos, y Julio Goyen Aguado con Morix llegaron hasta el Perú, Cajamarca, solo por el túnel, con provisiones y todo. Me parece una exageración, porque serían, no sé, meses de camino, Claro. ¿no? No sé si Julio Goyen Aguado se sentó meses en Argentina para sustentar esta fascinante historia, pero la leyenda existe, ¿no? Entonces, uno de los libros más sensatos, como te digo, es el Lírico y Profundo de Aguirre, de Guillermo Aguirre, y el otro, el de Peña Mateus, que es un libro como buen abogado, bien documentado, con todas las cartas arismondánicas, las fotografías originales. No se edita acá, es una edición del autor maravillosa. Yo tengo el libro, podría sacar una copia, ¿no? ¿No llegaste a la parte de la biblioteca de la No, humanidad? nadie. Los únicos dos fue Julio Goyen Aguado y Morix. Morix. Lo único que nosotros llegamos fue
a una zona que le llamamos el anfiteatro. Más allá del anfiteatro. ¿Dónde está esa viga gigante? No, eso es la entrada. Eso en un día de camino ya lo ves. ¿Qué día de camino? En las primeras 2 horas de expedición lo ves. La Puerta del Shiri se llama. Hay otra tipo de construcción así. Dicen que hay como una arcada un poco más adentro. Esa Puerta del Shiri avanzando más al Oratorio de los Caras. ¿No hay internet? No hay internet. Pero hay una zona mucho más compleja. Pero tienes que cruzar un río, y si el río subió, no puedes pasar, tienes que bucear, es como Indiana Jones. A nosotros se nos bajó todo el río, cruzamos, vimos cosas increíbles, de construcciones artificiales, a mi entender. Eso no lo hace la naturaleza no puede hacer, el diastrofismo tampoco, como dos ventanas perfectamente cuadradas, no ventanas, sino 2 hoyos cuadrados, donde enfrentados perfectamente y caía agua en ambos lados como cascada. Eso no lo hace la naturaleza, ¿no? Y justamente por esas cascadas el agua subió y por una corazonada decidimos volver, y si no hubiéramos hecho caso a esa corazonada, te digo que moríamos ahogados las 3-4 personas que cruzamos, incluyendo el antiguo Shuar que nos acompañó. Entonces yo lo viví, y además de ver esas cosas vimos unas criaturas no humanas. O sea, cabeza, tronco, extremidades pequeñas, de 1,20 metros de estatura, que los nativos le llaman sunkis o nuncuis, que son como los moradores, los guardianes de los túneles. Cuando yo le conté mi testimonio a Peña Mateos, me dijo que fueron los sunkis que nos llevaron a Morris a la sala de la biblioteca. ¿Estamos hablando de seres físicos? Físicos, sí, me tocaron, sí. Mira. Me dejaron hasta la marca de los deditos, porque tienen 4. Un pulgar para Sir y 3. Y me dejaron la marca, como ellos se apoyan en la pared de la roca y hay como humedad, barro, moho, me dejaron hasta la marca en el brazo. Los velas, porque dice Moritz que hay una civilización intraterrena con cabeza ovalada que él se contactó. Que Los había, saltos. No sé, Esos son los saltos. Una sí. cosa, los chicos son los guardianes del laberinto, sí. y los saltos son los guardianes de los registros. Sí. Que son altos y tienen el cráneo largado hacia atrás. Exactamente. Sí, esa es una raza híbrida. Sí, de eso no hicieron contacto. No, ahí no. Está bien. En la Cueva de los Tallos no. Está bien. Solo una vez en mi vida había uno de esos híbridos, que llamamos Steknas, los de cabeza alargada. Fue al CIR, si conoces mi experiencia en el Paititi. ¿Vos tuviste esos contactos con no sé si es un maestro o un extraterrestre, que te robó el nombre? Dios mío. Antarel. Sí. Cuando me refiero a Antarel me refiero a este ser pues, de casi 3 metros de estatura. ¿Es extraterrestre o es No, es extraterrestre. ¿Y lo tuviste el contacto en esa primera experiencia? La primera vez que lo vi a Antarel fue el 30 de agosto del año 97 en el desierto peruano de Chilca. Y la última vez que lo vi fue hace poco. Sí, fue el 27 de septiembre en el Valle de la Luna de Atacama. ¿Lo ves físicamente o en forma...? No, físicamente. En algunas ocasiones translúcido como un holograma y en otras ocasiones físicas. Pero todas las experiencias físicas con extraterrestres, aunque te tocan, los ves, los percibes, tienen un componente interdimensional, porque ellos no están en nuestro tiempo. Está. O sea, se pueden hacer visibles, puedes hasta subir a sus naves, las puedes pisar, puedes sentir sensaciones físicas. Pero es complejo. Vos estuviste en el principio con Sixto Paz, componiendo el grupo Rama. Sí, yo empecé con el contacto con motivo de los 14 años, y estas experiencias de contacto me llevaron a participar más tarde en el grupo Rama. Yo participé con mucha intensidad durante 14 años, desde el año 93 hasta el año 2007. Del año 2007 hasta esta fecha, por razones personales decidí mantener una postura neutral, independiente, más investigativa. Pero bueno, ahora acabo de estar en el Perú, me invitaron a una conferencia en la Cámara de Comercio Lima, y todos los amigos de aquellos años de Rama, de repleto. Pero con esto sí, vamos a tener experiencias juntos en el desierto, hemos ido por una televisión juntos, hasta los 90. Es muy muy importante. También está tu esposa aquí, sí, está a un costadito acompañándote. Bueno, Ale, continúa entonces. Sí, si hubiera salido en esta pausa todo lo que hablamos, la verdad que fue fantástico. Vamos a tratar de recrear un poquito. Hablamos de la Cueva de los Tallos, las entradas, el libro lírico y profundo de Guillermo Aguirre, que se basa en las expediciones del espeleólogo argentino que murió en condiciones extrañas, Julio Goyen Aguado,
te explicaba las cosas que vimos, estructuras artificiales que se encuentran en una zona profunda de la Cueva de los Tallos. A mi entender, estructuras artificiales, obviamente los escépticos dicen que todo eso lo hizo la naturaleza, pero hay algunas que no, y prueba del papelón de los escépticos es que ya se hizo un estudio arqueológico muchos años atrás dentro de la Cueva de los Tallos, y se encontraron piedras que parecían menhires, dólmenes, y que fueron catalogadas y estudiadas. Yo tengo todos los datos y la información. En una oportunidad pude hablar con el ex intendente de la ciudad de Quito, un militar importante del Ecuador, creo que llegó a ser general, si mi memoria no me traiciona, espero no equivocarme, Paco Moncayo, y él me confesó, yo estaba en una reunión, digamos una reunión social, y él me confesó de que sabían que había estructuras artificiales dentro. Eso me lo dijo a mí y a otras personas. Entonces, cuando yo veo documentales completamente disparatados, tratando de poner punto y fin al asunto, o personas que hablan de la Cueva de los Tallos sin nunca haber bajado a la Cueva de los Tallos, hay personas que han hecho grandes investigaciones, pero no es lo mismo. Usted tienes que ir allí, sentirlo, hablar con los indios, bajar a la cueva, y eso fue lo que hicimos nosotros, no solo allí sino en otras partes del mundo. Y jugarte la vida. La verdad que sí. La verdad en que varias sí. Porque te puedo contar muchas anécdotas. Si se te corta la soga, como dicen ustedes en Argentina, estás en el horno, ¿no? Porque es una caída de un edificio de 13, 15 pisos más o menos, son más de 65 metros o alrededor de allí aproximadamente. Es un túnel que tiene una boca como chimenea de unos 2 metros de diámetro, y no es que estás bajando con un equipo super pro, estás bajando con una soga que nativos te están sosteniendo mientras bajas. Así hemos bajado, ¿no? Es el recuerdo que tengo de la expedición del año 2002, como de otras expediciones que hemos pasado otras cosas, ¿no? Cuando hemos ido a la Sierra Roncador en el Brasil, caminando pues, en medio de las alimañas, los viajes al Paititi, ahora estuvimos en el desierto de Gobi con 50 grados centígrados de calor, a la sombra, o sea, tremendo. Siempre nos ha tocado ir a lugares inhóspitos, donde ocurren cosas increíbles, y gracias pues a la vida, al universo, nunca nos pasó nada, sino todo lo contrario, hemos salido revitalizados, con una fuerza enorme para contar todo esto a la gente. Sí, vos me contaste de que hay unos guardianes. Sí, los Zunkis, como le llaman los nativos, al menos yo les bauticé así, a raíz de una leyenda donde los Shuar de Coangos dicen que una fuerza, una inteligencia llamada Arutan o Arutan protege la zona, y hay unas criaturas que viven en las aguas, en las cascadas, en la lluvia, en los ríos y en el mundo subterráneo, llamadas Zunkis y Nuncubis. Y cuando vimos estas criaturas se las describimos a esta gente, y uno de ellos, un Shuar que era profesor de escuela, Silverio Cabrera, nos confesó que sabían de todo esto, hasta nos pidió que no tomáramos una fotografía a una de estas criaturas que ya había fallecido. Cuando están enfermas y están por partir, por morir, van subiendo los pisos más cercanos a la superficie y se ponen en posición fetal y se dejan morir. Me recuerda un poco cuando los delfines, las ballenas, se dejan morir en las costas como para enviar un mensaje a nuestra humanidad de superficie, nuestra humanidad de tierra. Y probablemente estas criaturas, Zunkis, harían lo mismo para alertar a la población de que estaban contaminándose. Fue una época muy compleja en Ecuador por derramamiento de petróleo crudo en las selvas del Ecuador, ¿no? Así que vivimos todo eso también en ese entonces. Sí. Estamos hablando, yo te pregunté si era una visión, si era una entidad energética. No. Obviamente hay experiencias que son energéticas, no físicas, holográficas, no sé cómo llamarle, que son muy importantes. Pero los Zunkis fue una experiencia material, física. De hecho te comenté, sí, en el corte que uno de ellos me tocó, te explicaba que esa cueva es muy húmeda, tiene moho, tiene barro, y cuando estas criaturas, porque tienen un comportamiento como de colonia y nunca están solas, sino van 3, 4, 5 al mismo tiempo, caminan tocándose en las paredes, son nitálopes, crecieron en estos ambientes de poca luz, entonces se tocan con las paredes, ¿no? Se apoyan, tienen 4 dedos. Y me quedó patente, no solo porque lo vi, sino porque me dejaron la marca cuando uno de ellos me tocó mi brazo izquierdo. Me tocó el brazo izquierdo y dejó la mancha del lodo, del barro, de que se tocan a las paredes en mi brazo, ¿no? Es una de las experiencias que nos sucedió. También lo han visto otras personas, han sido vistas en el Uritorco,
han sido vistas en Talampaya, por citar dos casos argentinos. Las hemos visto con claridad en una expedición a otra cueva en Roraima, en Venezuela, en Monte Roraima, en Cuquenam. No fuimos a Cuquenam, pero sí en Monte Roraima. Así que esta experiencia que nosotros vivimos, y yo publiqué el año 2002 en un libro que ya no se edita más, Ucupacha, el mundo de abajo, que luego, digamos, amplié en un nuevo libro que se llama Intraterrestres. Yo publiqué toda esta información en el año 2002 y hoy es un conocimiento, digamos, mundial, la existencia de los Unkis, ¿no? O sea, fue a raíz de nuestra expedición del año 2002 que dimos a conocer todo esto. Muy interesante. Decime, vos venís de una tierra muy especial. Y acabo de volver ahora de allí. Sí. Estuve hace 3 días ahí. Perú tiene huellas de civilizaciones antiquísimas, quizá no todavía interpretadas por la, digamos, la ciencia, la arqueología. Justamente estábamos viendo un video de que, por ejemplo, Pumapunku, creo. Esto ya es en el Alto Perú, lo que sería actualmente Bolivia, Tiahuanaco. Sí, al lado de Tiahuanaco, que se están tratando de ponerle una fecha de construcción, juegan entre 1000, 2000 años, y vino un investigador y dijo 17.000 años. Sí, me parece más correcto. No soy arqueólogo, sí, pero solo hurgando los datos de la CIAT, que es el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiahuanaco, toda la zona pues, del templo Calasasaya está asentado sobre otras 4 ciudades. Una arriba de la otra, miles de años arriba de cada una, ¿no? Y Tiahuanaco también le dicen la ciudad de los gigantes, ¿no? Sí, la ciudad de los gigantes, obviamente porque un personaje bastante particular, Uyustus, que vino de Allende los Mares, habría arribado. Gran amigo Ciro, lindos recuerdos, un gran muchacho. Un ser muy elevado, sí. Tratando de que ahora vamos a ir a una pausa y lo vamos a dejar ahí picando, en esta tierra fantástica que es el Perú, hablábamos de Tiahuanaco, la ciudad de los gigantes también llamada. Sí, y te comentaba de Uyustus. De hecho hay un mercado en el Alto, en Bolivia, que se llama Uyustus, en honor a ese gigante que llegó allí de los mares. Algunos le llaman Hatun Pachamama, que se encontraba emplazada en algún lugar del Océano Pacífico. No confundir con la Atlántida, no confundir con el misterio de Lemuria, que estaba en el Océano Índico, sino con Mu o Kashkara o Jiva, como decían los pascuenses, en el Océano Pacífico, seres de raza roja, altos, con gran conocimiento y formación, y uno de sus patriarcas... ¿Sabes algo del libro El misterio de los Andes? El secreto de los Andes. El secreto de los Andes. Sí, conozco bien la historia de ese libro. Creo que es. Brother Philip. Brother Philip. Sí, el libro que se edita en la Argentina, creo que fue el primer país hispanoamericano que lo publica, fue el año 1972. Pero ese libro fue publicado en Inglaterra el año 1961 y se basa en una información del año 1955 de un grupo de contacto formado por Dorothy Martin en Estados Unidos, ella de Chicago, que luego se transformó en una secta lamentablemente, pero empezó como un grupo de contacto real, que se llamó el grupo de Sananda y Sanat Kumara. Sananda es el nombre cósmico, supuestamente, del Cristo cósmico, y Sanat Kumara es un supuesto regente del lobo solar. Es decir, mezclaron cosas místicas de la India con la teosofía y hicieron un menjunje de todo esto, pero Dorothy Martin, que más tarde se hizo llamar hermana Tidra, Sister Tidra, fue una contactada auténtica en sus inicios y luego empezó con mensajes pues, apolíticos, delirantes, etc. Pero en su primera etapa, la información que era menos contaminada, estos seres que la contactaron le pidieron que fuera a vivir al Perú. Y vivió en mi país y en Bolivia. Te estoy hablando de los años 50. Sí. Y de ahí surge toda la información de Puyaro, de Marcahuasi, de todas estas cosas que más tarde George Hugh Williamson, testigo de los contactos de Adamski, que formó parte después del grupo con el seudónimo de Brother Philip, toma la información armando un desbarajuste con la organización esta, porque la publica, se saca el secreto de los Andes, y Dorothy Martin dice que se había plagiado una información de que era de círculo interno, no para que se compartiese. Entonces, por eso vas a notar que el libro empieza con cosas de contacto, con Lemuria, con el disco solar, con Puyaro, con Marcahuasi, luego habla de hermano Felipe, de las abadías, o sea, hace Los Ángeles y todo, o sea, es una mezcolanza
teniendo en cuenta el contexto contactista de los años 60, ¿no? Hay que leerlo con pinzas, pero tiene muy buena información. Sí. ¿Leíste algo o supiste algo de Castillo Rincón? Falleció, como sabes, Sí. sí, lo conocí. Sí. Yo te hablaba de este libro Me parecía uno de los contactados sensatos. Sí. Sí. Del misterio de los Andes, porque los dos hablan de ciudadelas místicas, no intraterrenas, que están tipo Shambhala, que están metidos entre los Andes. Es correcto, pero no solo los lugares interdimensionales, sino físicos. Además, Claro. Castillo Rincón, cuando él empezó su contacto a fines de los 60 en el volcán Irazú, en San José, Costa Rica. Él era ingeniero de telecomunicaciones, y luego extiende sus contactos, pero ya en comunicación, en Venezuela y en Colombia. En el año 73 es cuando tiene su primer contacto físico, y en los posteriores, porque su contacto fue breve, después se dedicó solo a investigar y a compartir su experiencia, pero su relación con esos seres en esa agenda fue breve. Le llevaron en una nave, según su testimonio, al Alto Perú, es decir, a montañas. Y yo sé de buena fuente que la zona donde lo llevaron era cercana a Marcahuasi. ¿Que está este hombre, Antón Ponce de León? No, Antón Ponce de León Paiva es un peruano, un gran investigador de esoterismo andino. ¿Está vivo todavía? Sí, está vivo, yo lo conocí en los años 90 en Samanahuasi. Antón Ponce de León participó con el tema del contacto y el fenómeno ovni. Así empezó él. Sí, he leído algunas cosas. Empezó en el IPRI, Sí. en el Instituto Peruano, ¿lo conoces? De Relaciones Interplanetarias, que fue el primer instituto de toda América Latina, fundado por el padre de Carlos Isidro Paz. Claro. Y él participó allí y luego se dedicó más a la investigación esotérica. Él había sido llevado a unas aldeas, que creo que fueron las propias aldeas Quero, se le llama la aldea, pero era una aldea Quero. Bueno, continuamos con el relato de Ricardo. Adelante, por favor. Bueno, Ricardo, estábamos con esto de este lugar tan mágico y extraordinario como es Perú, las huellas o marcas de Nazca, Machu Picchu y tantos otros lugares que vos conocés y que nosotros apenas hemos sentido nombrar y tampoco hemos estado, ¿no? La verdad que el misterio y la investigación está en pañales en estos lugares, ¿no? Siempre va a estar en pañales porque es difícil reconstruir todo lo que fue esa cultura. Obviamente la arqueología y la ciencia ha podido trazar un mapa próximo a cómo vivían esas gentes que fueron las verdaderas artífices de las líneas de Nazca en las Pampas del Ingenio, al sur del Perú. No fueron hechas por extraterrestres, obviamente, como dijo en su día Eric von Daniken, pero sin duda alguna fueron hechas para ser vistas desde el aire. Y toda la costa peruana, que es muy desértica por su característica, permite que no se borren estos grabados, estos geoglifos como se les llama, que no solo son patrimonio de Nazca, sino que vas viajando más hacia el sur y llegan hasta Chile, hasta el actual desierto de Atacama. Un ejemplo es el gigante de Atacama, esa gran figura donde aparece un ser enorme, ¿no?, en el norte de Chile. Así que estas figuras fueron hechas tal vez no solo para recordar alguna posible visita que llegó del cielo, sino fueron marcados como un recuerdo del futuro, que allí volverían a mostrarse. En estas historias de encuentros, de investigaciones, un día viene alguien que conoces, lo vamos a dejar ahí, con una foto de La Rioja, en un bache de La Rioja, con una pirámide perfecta, medio oscura, negra. No sé si tú supiste o te han mostrado esa foto. No quisieron dar el lugar para que no la depreden, porque en principio va todo el mundo y después no queda nada, ¿no? Yo vi una fotografía que me presentaron a mí de una pirámide a la distancia, oscura, en Talampaya. De acuerdo a la fotografía que yo vi, eso es el Mogote Negro. Es decir, es el antiguo núcleo de un volcán que estuvo activo la última vez hace 18 millones de años, y el núcleo se disparó hacia la superficie y generó una figura curiosa, que es como una pirámide negra que se ve a la distancia. Esa es la pirámide energética de Talampaya, en una zona que se llama Ciudad Perdida, que es parte del Parque Nacional Talampaya. Yo estoy refiriendo a una fotografía que alguien me mostró, digo, allá es una pirámide. Lo que pasa es que cuando nosotros, y lo digo con mucha humildad, retomamos el tema de Talampaya, lo empezamos a investigar, no solo he investigado cosas que ya se conocen y se han publicado. No es muy interesante estar publicando información como un refrito de cosas que ya se publicaron. Si vas a publicar información
de algo que ya se publicó, que sea para ampliar, no para hacer una nueva revisión de un asunto, ¿no? Y yo empecé a investigar todo el tema del Uritorco de Herzl por experiencias que también tuvimos. De hecho, estoy por publicar un tercer libro sobre ese tema el próximo año. Y allí me enteré que el origen verdadero de todo este asunto que se llama Herzl es en Talampaya, no en el Uritorco. Ahora está activo en el Uritorco, pero empezó en Talampaya. Y no hay un solo libro en toda América Latina, en el contactismo argentino, que hablase de Talampaya. Entonces nosotros publicamos un pequeño libro con una investigación preliminar, algunas experiencias, hasta lo liberamos gratuitamente en Script para que la gente se pueda informar, y allí dimos a conocer unos petroglifos inéditos, que nunca antes habían publicado un libro alguno, donde aparece una pirámide que algunos piensan es un petroglifo que representa el citado Mogote Negro, y otros creen que es una pirámide arqueológica. Yo sé que hay algunos yacimientos ocultos en esa región. Tengo una idea meridiana donde podrían estar, porque él es intendente del Parque Nacional Talampaya, no voy a decir su nombre, me lo mostró. Pero las fotografías que he visto no tienen que ver con eso. Perfecto. Has tenido también, entre tantas experiencias, una gran experiencia con un ser extraterrestre, como nos has comentado, Antarel. Y nos comentaste cuándo se inició, y hace poco también tuviste contacto. Sí, Antarel es un ser de origen extraterrestre que hemos, en plural, visto físicamente en varias ocasiones. La primera vez que yo lo vi fue el 30 de agosto del año 97, como te dije en otro corte, en el desierto peruano de Chilca, donde ya se habían dado contactos en los años 70 con la familia Cervo, luego con el grupo Rama, las experiencias de los hermanos Pasueles. Es un lugar de contacto muy especial en el sur chico, ¿no? A unos 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, la capital del Perú, para que la gente se ubique otra vez. Y en ese lugar, donde también Juan José Benítez, un querido amigo, un enorme periodista español, el autor de la saga Caballo de Troya, tiene su bautismo de fuego cuando tiene un nuevo avistamiento ovni. Él ya había tenido otros antes, pero uno programado, que recibe en comunicación Carlos Pasueles Charlie, de un ser de Apu, o como le llaman a este grupo de extraterrestres apunianos de Alfa Centauro, un ser llamado Kulba, que lo cita Benítez en ese desierto para tener el contacto. Pues bien, Antarel, que no soy el primer testigo que lo ve, obviamente, es parte de ese grupo de apunianos, como se les conoce, tal vez porque sus bases en la tierra están dentro de las montañas, y en mi país el culto andino llama Apus de las montañas, y lo vi allí, en ese desierto. Fue una experiencia maravillosa, fue un contacto breve, donde este gigante de casi 3 metros de estatura me invitaba a acompañarle a un aparato que estaba flotando sobre la quebrada. Yo no pude, estaba lleno de temor. Era un muchacho en ese entonces de 23 años, no había tenido ningún contacto físico extraterrestre, sí un contacto en la selva peruana, pero distinto. Pero más tarde, con el tiempo, en la medida que fueron pasando los años, fuimos viviendo otro tipo de experiencias que nos prepararon ya para verlos con mayor claridad y hasta subir físicamente a sus naves, aunque esto suene a un disparate. A Antarel lo he visto en varias ocasiones, como dije, solo o acompañado de otras personas, incluso de investigadores de la talla de Paola Harris, que se transformó en la primera investigadora ovni de habla inglesa en asistir a un contacto de tercer tipo. Y para ella fue increíble, ¿no? Es asistente del asesor de la película Encuentros Cercanos, el ya citado astrónomo Joseph Allen Hynek. La ex asistente termina viviendo su propio encuentro cercano, pero no en una movie, una película, sino en la realidad, en esto Monte Shasta. Es una prueba contundente, para quien la quiera ver, para los escépticos no hay prueba que valga obviamente, de lo que es un contacto real. Y la última vez que lo he visto en Antarel, muy brevemente, en realidad la entrevista fue con Ivica, que es parte de la tripulación que está en contacto con nosotros. Ivica es otra apuniana. Ocurrió el 27 de septiembre en el Valle de la Luna. Habíamos hecho un encuentro contacto con avistamientos, experiencias, unas 330 personas de varios países, y luego un grupo de casi 70 en el Valle de la Luna por la noche. Me apoyaron para esta entrevista, donde también se dieron avistamientos y cada uno tuvo sus propias experiencias, y yo me alejé detrás de una gran duna donde Ivica me aguardaba, y crearon como una especie de escenario holográfico que me permitió viajar, no físicamente, sino como si hubieran traído su mundo de origen, el legendario y auténtico Apu, como le llamamos nosotros, pero no es su nombre. No me refiero a las colonias de ellos en Alfa Centauro, sino su mundo de origen, más allá de esta galaxia, y me explicaron por qué su mundo de origen se destruyó.
por qué colonizaron Alfa Centauro, por qué están en la Tierra, por qué eligieron el interior de las montañas, por qué para ellos es tan importante el agua, por qué muchas civilizaciones que nos visitan tienen aspecto humano, por qué nosotros nos parecemos a ellos, que están buscando también su ancestro común, su tronco común. Esta experiencia acaba de ocurrir, ha sido increíble. Y yo acabo de presentar parte de la experiencia en una conferencia en la Cámara de Comercio de Lima, está en vídeo, se está editando ahora y la vamos a subir abiertamente a YouTube para que la gente pueda conocer qué fue lo que nos pasó. También los vídeos captados en Night Vision por mi compañero Manuel Bordoni en este contacto. Acabo de volver hace 2 días de Chile y de Perú, una larga gira de investigación y de contactos, por eso todavía no compartimos abiertamente toda la información porque no tuvimos ni el tiempo, ¿no? Pero Antarel, lo aclaro, lo digo siempre, es un ser extraterrestre, no es una energía, no es un ángel. Sé que hay personas que se presentan con este nombre y con mucho respeto me parece que es un gravísimo error. Solo diré que no tengo nada que ver en absoluto con todo esto. Antarel es un ser extraterrestre que está en contacto con mucha gente desde antes de mi humilde testimonio y no tiene nada que ver, reitero, con energías, fuerzas, enviados y ese tipo de cosas que personalmente estoy muy ajeno a eso, muy ajeno. ¿Dio algún mensaje para algún trabajo que debería hacer el hombre de la Tierra, hombre, mujer de la Tierra, o algún mensaje sobre la humanidad? Ellos nos han entregado, bueno, el tiempo nos traiciona, pero nos han entregado mensajes muy poderosos en relación al futuro del planeta, un futuro que muchas veces es sacado de contexto. Lo hemos vivido con el año 2012, que se dijo que íbamos a pasar en esa fecha a la 4ª dimensión, que en ese momento iba a ocurrir un evento extraordinario a nivel cósmico, que se iban a acabar los problemas de la humanidad, y escuché muchas cosas. Y si bien es cierto, el 21 de diciembre del 2012 se ajustaba aproximadamente en esa coordenada al fin del calendario histórico maya, al Bactún número 13, y empezó el Bactún número 14, la Porta 14, que es un ciclo de 144.000 días, casi 400 años. Una cosa es eso, y que estemos ingresando gradualmente a otros planos de conciencia históricos, gradualmente, porque tenemos muchas cosas que corregir, solo basta ver lo que estamos enfrentando como humanidad. Y otra cosa muy distinta, decir que ya estamos en la 4ª y la 5ª dimensión. Eso me parece que es un delirio completo, ¿no? No, pero hay personas que están en 4ª dimensión, tienes que abrir tu corazón para sentirlo, es otro disparate de libro. O sea, la 4ª dimensión es un concepto físico, científico y también de conciencia, de que hayan personas que estén en cierta frecuencia elevada, enhorabuena, pero decir que la humanidad o el planeta ya está en esa frecuencia, pienso que es un enanismo mental tremendo. Así que... yo conozco gente de 4ª. Lo digo con mucha sinceridad porque yo en un principio, y aquí hago mea culpa, en los años 90, si me preguntabas si en el año 2012 íbamos a pasar a la 4ª, a la 5ª dimensión, yo te decía que sí. Nadie resiste un archivo, yo también lo pensé, pero interpreté mal los mensajes. Entonces, cuando un contacto, Antarel me explica que era un proceso gradual y me explicó el escenario geopolítico mundial y que habíamos entendido mal el mensaje, yo para revertir mi error dije públicamente, me equivoqué, interpreté mal los mensajes, hice una investigación y publiqué un libro para resarcir ese error que se llama Después del 2012, y lo publiqué no después del 2012, sino en el 2009, ¿no? Entonces, tú te puedes equivocar en la interpretación y somos humanos, estamos tratando de entender los mensajes de otras civilizaciones. Lo grave es de que te quedes en tu 7 y en una terquedad mesiánica y digas, no me equivoqué, por no dar vuelta atrás, y quieras intentar convencer a la gente que estamos en la 4ª o la 5ª dimensión, que reitero, es psiquiátrico, eso no es así. Ahora, sobre el caso de los mensajes de estos seres, nos dicen que el futuro, sin caer en ese rol anterior, está en continuo movimiento y piensan que tenemos que trabajar muchísimo para cuidar el planeta y no dejar nuestra misión inconclusa y tener que irnos a explorar otros mundos y establecernos en ellos porque no pudimos sobrevivir en la Tierra. Ellos dicen que puede ocurrir un evento que va a agravar la superpoblación mundial, la crisis de convivencia, que va a empujar a que un grupo determinado de humanos viaje casi como en la película Interestelar, solo que esto es real, hacia Alfa Centauro precisamente para colonizar un nuevo mundo, y que
Algunos de los seres que nos visitan, algunos, no todos, serían los descendientes de esos humanos que ya viajaron al futuro, aunque esto suene a ciencia ficción. Yo cuando compartí todo esto, algún escéptico dijo que me había inspirado en la película Interestelar, pero para mala suerte de estos escépticos, al año exacto del contacto que tuve cuando se cumplió un año aniversario, el 12 de abril de este año 2016, Stephen Hawking, nada más y nada menos que Stephen Hawking, este es enorme científico que tiene sus controversias, pero es un científico enorme, anunció las investigaciones en Alpha Centauro, dijo que la humanidad tiene que ir a colonizar otros planetas para sobrevivir. Y muchas de las cosas que nos dijo Ivica y Antarel, ya en el contacto, no le vaya a la Luna, sino me refiero al de Yungay, el citado 12 de abril de 2015 en el Perú, se cumplieron a la perfección. Entonces a los escépticos no les quedó más remedio, porque yo no soy Uri Geller o un telépata para decir qué es lo que van a anunciar los científicos, ya sea el CERN, Stephen Hawking y otros más, años siguientes, que se iban a encontrar planetas habitables o supertierras en la región de Próxima o Alfa B Centauri. Todo esto lo dijimos nosotros antes. Una cosa es ser un tipo racional que trata de medir la realidad, y otra cosa de ser un aguafiestas que no quiere ver las cosas que están sucediendo. Totalmente. Pero el tiempo siempre pone las cosas en su sitio, y lo que dicen estos seres es que hay esperanza, y en eso estamos trabajando. Ojalá. Ricardo, el camino del contactismo es muy amplio. Algunos periodistas hablan de que es imposible generar el contacto, de que eso se da por casualidad. Y en realidad alguien, un personaje muy importante acá en Capilla, que fue Ángel Cristóbal Apogranis, enseñó una técnica, que es el mantreo. Y a veces se dan efectos o experiencias muy importantes. También a lo mejor la posibilidad de lo que dio a entender Sisto Paz con la psicografía, con el cuidado que representa el intentar tener un contacto. ¿Qué podés dar como mensaje en esto de intentar un contacto con algún ente extraterrestre? Eso requiere mucha responsabilidad, pero obviamente las técnicas de contacto siempre han estado allí. Ángel Acoglanis, y más allá de su enorme testimonio en los años que estuvo en vida aquí en Capilla viviendo experiencias de los terrones, más allá de su enorme aporte, tampoco fue el que inició los mantras en este idioma que hoy por hoy se le llama Irdin para contactar con luces. Esto ya pasaba en Monte Shasta con Sister Tita en los años 50, ¿no? Lo que pasa es de que el primer precedente que el argentino conoce es con Acoglanis, y tiene su gran mérito, como el caso del grupo Rama, que es el que más popularizó el sistema de psicografía para contactar con extraterrestres, telepatía instrumentalizada, pero tampoco fueron los primeros en hacerlo. Castillo Rincón ya lo hacía en el año 73, y puedo ir más atrás. Lo que trato de decir es que tenemos que ser humildes, porque ninguno de los testigos de contacto somos pioneros de nada. Sencillamente somos parte de una cadena de difusión. Entonces cuando alguien me dice, ¿qué debo hacer? ¿Con qué técnica debo incurrir para tener contacto con ellos? Es la que tú sientas. Exacto. Y en realidad son ellos los que toman la decisión final. Porque tener un contacto y mantenerlo a través del tiempo requiere, no que seas una persona especial, porque si no, y no lo digo por falsa humildad, yo no lo hubiese tenido, pero sí tomar ciertas decisiones de constancia, de compromiso a lo largo del tiempo. Creo que depende mucho de la agenda, de por qué te contactarían y hasta dónde estás dispuesto a llegar, más que las técnicas en sí mismas. Mi pregunta, no sé si es certera, ¿sos un elegido de alguna manera? No. No, tampoco, es como que estás... El día que me escuchen decir una cosa así, No. lo primero que tienen que hacer es llamar a una ambulancia para internarme en un psiquiátrico. Es lo primero. Bueno, no, por eso digo, perdón por lo que voy a preguntar, no, es que tiene que ser y que se da. De pronto, desde el No término... sé cómo preguntártelo para que... Desde el término de lenguaje, Sí. de que si fui seleccionado para Exacto. una experiencia, técnicamente sí, A eso me refería. Exactamente. técnicamente sí, Sí. pero en el término elegido, que tiene la connotación, el lenguaje es muy complejo, Sí, ¿no? sí, sí. En el imaginario popular, ¿no? Ujú. Que la gente lo escucha, de ser una persona especial, fuera de serie, con una misión por encima de los demás, que nadie comprende, y ese sí. tipo de cosas, me parece que es un delirio. Es verdad que todos tenemos una tarea que tratamos de llevarla a cabo, y muchos de nosotros formamos parte de un intercambio consciente con civilizaciones de otros mundos, otras realidades, que hemos aceptado de mutuo acuerdo. Suena muy esotérico, hasta antes de estar en este cuerpo físico, y solo estamos recordando. Así que me considero
bendecido por haber conocido esto y estarlo viviendo de esta forma natural, sin sentirme ninguna persona especial. Mi esposa está aquí y te puede decir cuán humano soy, ¿no? Maravilloso. Ricardo, hemos pasado un video extraordinario sobre el caso Maldonado, un hombre muy elemental que al tener el contacto se transforma, profetiza, se transforma en un ser elevadísimo. En este camino contactista tuyo, has tenido cambios psicológicos y la otra pregunta o otro aclaramiento es el siguiente. Acá ha venido gente con la aparatología más sofisticada que puede haber, filmadoras infrarrojas, cámaras fotográficas de píxeles extraordinarios que te pueden sacar un mosquito en el cerro y han dado vuelta por todos lados, jamás han filmado nada. Y han venido turistas por acá que han tenido avistamientos, han sacado fotos de seres, de ovnis. Evidentemente hay una relación. Porque el fenómeno es inteligente. Obviamente yo conozco casos donde han venido con super equipos y no han podido captar nada, y de pronto una persona con un celular ha captado algo concreto. El fenómeno es inteligente y es selectivo en el aspecto que expliqué minutos atrás. Es así como funciona. También hay que decir que las cámaras celulares y las cámaras domésticas, que no tienen la mejor resolución, nos puede hacer presa de una confusión. Puede fotografiar un ave que estaba pues, a gran velocidad y en la imagen sale distorsionada y te parece que es un disco o un insecto, que es la típica, ¿no? Un insecto a la distancia. Nosotros tenemos mucha experiencia en esto. Hay maneras de discernir, incluso con software, con programas, si hay una nube y un árbol, ver la distancia y el objeto lejano, y a menos que se trate de un insecto de 20 metros de diámetro, que no lo creo, ¿no? Así que el fenómeno es selectivo y por eso algunas personas los captan y otros a veces no. Para que un periodista o un investigador los pueda captar, como lo hemos hecho nosotros ya en 6 ocasiones, tiene que ser un mutuo acuerdo con ellos. Y te dicen en qué lugar, a qué hora y en qué coordenadas van a aparecer. Y sobre el otro, sin entrar en detalles, sí he tenido algunas... el contacto te genera muchas modificaciones, para bien, positivas. Es propio de la confrontación de otras realidades, otras energías, otras fuerzas, te vuelve más sensible y ese tipo de cosas. Pero creo que se me activó una gran vocación de servicio que ya la tenía antes, al comprender que más allá de la fenomenología que rodea a lo extraterrestre, trata de ser un servidor de esta tarea, ¿no? Bueno, Ricardo, no te queremos robar más tiempo, sé que tenés otros compromisos. Sí, pero le he pasado muy bien, les agradezco. Si vos la pasaste bien, no te imaginas nosotros. No, muy amables. Fue fantástico, toda esta información que nos diste, es más que información, sabemos que detrás del diálogo hay otras energías que se movilizan. Espero que la gente que esté escuchando esto lo tome con esta posibilidad de elevar conciencia. Esta es información valiosísima. El conocimiento verdadero, y con esto estoy diciendo que lo que hemos compartido aquí sea lo más importante, sencillamente el conocimiento verdadero no solo llega al intelecto, acaricia el corazón. Y cada uno podrá sentir, más allá de mi testimonio, estas informaciones, cuán valedero puede ser. Solo invitar a la gente de Capilla del Monte a participar del 5 de diciembre en una conferencia abierta, gratuita, con productos no perecederos para la gente que menos tiene. Esto lo está coordinando la Secretaría de Cultura de Capilla. Estén atentos a mi página web. Va a ser en el Teatro Enrique Muñoz. Y luego vamos a izar juntos la bandera de la paz en la Plaza San Martín, que es la plaza de todos y es la bandera de todos. Recordanos tus libros y la página. Sí, en mi página web legadocosmico.com van a encontrar mis libros. Hemos publicado ya 16 libros, algunos de ellos con el Grupo Planeta de España, que es mi editorial, y otros con mi propia editorial, que es Proyecto S Publicaciones. Algunos de estos títulos se encuentran en la librería Nahual, ¿no? Que está en la calle Techada. Sí, sí. Sé que están agotados ahora mismo, pero a partir de mañana van a ver, me informan, nuevos ejemplares. Bueno, les envío un gran abrazo, y también la música que están escuchando de Mintaka, que le hemos repetido una y otra vez el mantra que recibimos y grabamos con mi esposa de los discos solares, un conocimiento maravilloso. La música la pueden encontrar toda gratuita en Mintaka Official, oficial con doble F, mintakaofficial.com. Lo hacemos para que el mensaje llegue a más personas. Gracias. Hasta la próxima.
Bueno, Ricardo, la verdad fue una mesa de lujo. Este programa fue de lujo esta noche. Muchas gracias. Te agradezco tanto y de verdad de corazón te lo digo. Fue un placer inmenso. La verdad que hoy nos contactamos y estuviste listo para dar el sí con tu esposa, viniste. Así que la verdad es que es un honor. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Me quedo muy contenta. Que tengan una hermosa velada. Esta noche sé que tienen una cena. Bueno, así que los dejamos y muchas